Damos gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad preciosa que nos da de estar aquí en Cochabamba y Moyocota para compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42, será nuestra primera cita bíblica. La inspiración que tenemos está basada en este mensaje que hemos estado publicando aquí, el misterio de Cristo y la Iglesia, que es un título bastante amplio, porque se necesita que Dios nos revele sus misterios, que Cristo sea a nosotros revelado y el propósito de Dios sea también a nosotros revelado a través del conocimiento de la palabra del Señor. Voy a dar lectura a la palabra en primer lugar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, es muy conocido para nosotros el apóstol Pedro. De los 12 apóstoles, el más conocido es el apóstol Pedro. Y nosotros conocemos de él cosas muy hermosas y algunas cosas también bien difíciles. Yo creo que todos pensamos que Pedro fue el que negó al Señor. Aparece como algo que lo caracteriza a él. Pero quisiéramos iniciar este retiro viendo cómo fue la experiencia de este siervo del Señor. ¿Cómo fue el comienzo de su relación con el Señor? ¿Cómo fue su desarrollo en el camino cristiano? Y en el segundo mensaje que esperamos compartir mañana, queremos ver la conclusión. ¿Cuál fue el punto más alto en que llegó este siervo del Señor? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos un ejemplo a seguir y que también la palabra del Señor nos muestre a nosotros que el servicio al Señor o el camino al Señor no es algo imposible, no es algo para personas tan especiales que no son débiles. A veces podemos tener esa imagen de que el camino del Señor es para personas muy especiales, personas que nunca caen, que nunca tropiezan, que nunca fallan, que nunca tienen una duda. Pero eso sería un error. El Señor Jesucristo vino a salvar en primer lugar pecadores. Vino a salvar a personas débiles. Más aún, Él dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso éramos nosotros, personas llenas de debilidades, personas tal vez que hemos fracasado mucho y aún hemos fracasado dentro del camino cristiano. Y esto muchas veces desanima a los hermanos. Y en nuestra experiencia hemos visto que muchas veces hay hermanos que se quedan atrás porque tuvieron algún tropiezo y piensan que no hay para ellos solución en este camino. Pero si nosotros solamente conociésemos la doctrina cristiana, que es muy preciosa, gloria al Señor por la doctrina, gloria al Señor por el libro de Romanos, por los libros de Corintios, por Hebreos, por Apocalipsis, por los profetas. Gloria al Señor por el conocimiento que podemos tener de la profecía, de la venida del Señor, de lo que es el bautismo, de lo que es la vida nueva, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el llamamiento celestial. Podríamos tener muchísimos temas de predicación, mucha doctrina cristiana, y podría ser una doctrina muy correcta. Y gracias al Señor por la doctrina correcta. Gracias al Señor por los hermanos que estudian y algunos van muy profundo en el estudio de la Biblia. Gracias al Señor por eso. Pero la carga que tengo yo en mi corazón para compartir con ustedes, quisiera partir apuntando al más débil, al que se siente más pequeño, al que tal vez está comenzando en el camino cristiano y que tal vez se ha encontrado con dificultades para poder permanecer, para poder perseverar y tal vez pensará, esto no es para mí. El Señor tiene una palabra de aliento y esta palabra tiene ese objetivo. Partimos con el capítulo 1 de Juan y quiero decirles que este es uno de los capítulos más preciosos, en realidad siempre decimos eso de la Biblia. Pero el capítulo 1 de Juan parte con Jesucristo en un principio eterno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En una eternidad tremenda, pasada, incapaces somos de imaginarnos cómo es la existencia eterna del Señor Jesucristo. Y luego aparece anunciado, aparece bautizado, aparece nombrado como el Cordero de Dios, aparece nombrado como Cristo, aparece nombrado como aquel de quien Moisés dio testimonio y los profetas dieron de él testimonio. Alguien dice aquí, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y finalmente Jesucristo mismo dice, de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todas estas expresiones, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo del Hombre, Jesucristo el Verbo que se hizo carne, Jesucristo el Cordero de Dios, Jesucristo el Cristo de Dios, Jesucristo el Rey de Israel, Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son expresiones llenas de una riqueza tan grande para nuestros corazones. Pero aquí nos encontramos con personas comunes. Aquí aparece, por ejemplo, Juan, aparece Jacobo, aparece Andrés, aparece Simón. Nombres comunes. Por supuesto aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que dice, he aquí el Cordero de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él. Se posó sobre él el Espíritu de Dios. Este es el ungido de Dios. Cuando oyeron esto sus discípulos, y Andrés era uno de esos discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hace un movimiento. Deja a su maestro Juan y comienza a seguir a Jesús. Jesús le ve que viene y le dice, ¿qué buscas? Sí, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras?
hay una contradicción. Dice, ¿qué quieres?, dice el Señor. Y él le pregunta, ¿dónde moras? Y se quedaron con el Señor y quedaron tan impresionados de conocer al Señor, que Andrés inmediatamente fue donde su hermano Simón. Y llega donde Simón y le dice, o sea, hermano, tratemos que el Señor nos ayude por su Espíritu a entender un poquito de esto. Para un judío, para un israelita, hablar del Cristo, hablar del Mesías, significa el cumplimiento de la profecía de lo que ellos estudiaron desde niños. Los profetas antiguos, el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y todos los profetas, hasta Moisés, hablaron de la venida del Mesías. Eso, decirle a un judío le diga a otro judío, hemos hallado al Mesías. Es un tremendo mensaje, impresionante. Entonces, Andrés encuentra a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Y luego le dice, vamos. Lo trajo y lo llevó donde Jesús. Imagínense el encuentro ahora de Pedro, Simón y Jesús. Versículo 42, si lo tiene ahí, mire el versículo. Y le trajo a Jesús. ¿Sí? Y mirándole Jesús, fíjese usted que Pedro no habla una sola palabra. La acción ahí es una acción de mirar. La mirada de Jesús, el Hijo de Dios, con la mirada de Pedro. Pedro callado, no habla una sola palabra. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas, a nosotros no nos dice nada. Pero Cefas se traduce en dos idiomas. En el idioma arameo original y en el idioma griego. Cefas en arameo significa piedra. Y en griego, que es el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra significa piedra también. Entonces, en esas simples palabras, el Señor Jesús le dice a Simón, lo mira y le habla, Simón, hijo de Jonás, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás transformado en una piedra. Tú te llamarás Cefas. No es solo un cambio de nombre. No es solo que se le ocurrió al Señor, te voy a cambiar el nombre. No. Serás transformado en una piedra. Y aquí me salto toda la historia. En una de sus epístolas, la primera epístola, Pedro habla de piedras vivas. Acercándoos a él, piedra viva, que es Cristo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, un hombre común es transformado en una piedra y Dios quiere reunir a muchas piedras, a muchos Pedros, para edificar una casa espiritual. Y esa casa espiritual es la iglesia, de la cual Jesucristo es la piedra fundamental. Él es el fundamento de esa iglesia y Él es la cabeza de esa iglesia. Él es la piedra fundamental de este edificio, que no es un templo material, sino una casa espiritual conformada de muchas piedras. Es como si el Señor a ti te llama y a mí me llama y nos dice, tú serás llamada una piedra. No importa que te llames Juan, José, Rodrigo, Guillermo, David, Pablo, José, Daniel, tú serás llamado piedra. El Señor quiere que todos seamos una piedra. Ahora, para llegar a ser una piedra viva,
eso no es tan automático, no es una vara mágica. Y ese es el comienzo de la vida de Pedro. Pedro solo escucha. Así fue el comienzo de la vida cristiana de Pedro. No habló ninguna palabra, solamente oyó lo que el Señor le dijo, y lo que el Señor le dijo nosotros lo entendemos hoy como una profecía del propósito que el Señor tenía con este hijo suyo. Voy a solicitar un vaso de agua, no bastó el que me tomé, necesitaré otro. Por favor, me lo pasa. Hermano, bueno, vamos al segundo versículo ahora. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, hay otra... Muchas gracias, hermano, y disculpen esto. Aquí voy a resumir esto porque es un mensaje. Este pasaje de Lucas capítulo 5 es una predicación aparte, así es que voy a tomar solo lo más importante. El Señor le había pedido la barca a Pedro, porque Pedro era un pescador. Sabemos que Pedro había tratado de pescar toda la noche y no había pescado nada. El Señor había usado la barca para subirse a la barca y hablarle desde la barca a la gente que estaba en la playa. Entonces, después que terminó el Señor de enseñar, le dice a Pedro: boga mar adentro, vuelve a meterte al lago y echa las redes para pescar. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y versículo 6, Lucas 5, capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, nosotros creo que la mayoría o todos los que estamos aquí, con suerte habremos usado alguna vez una caña de pescar. Yo en toda mi vida, que ya llevo bastantes años, una sola vez logré que engañara a un pez para que mordiera el anzuelo, y lo tiré con tanta fuerza que el pez quedó colgado del árbol. No somos pescadores, quizás somos campesinos, no sé lo que usted trabaja, un albañil, no sé. Pero imaginémonos por un momento a un pescador de los grandes, pescador con barco, pescador con redes. Cuando alguien pesca con redes, espera sacar 50, 100, 200 peces de una vez. Una red, no es una caña. Y este pobre hombre había trabajado toda la noche, ya agotado. Ese día le fue mal, no hay peces. No sé, ¿qué pasó? El clima, las corrientes, qué sé yo. Debe haber estado extremadamente frustrado. Y por la palabra del Señor, tira la red, y la red se llena hasta romperse. Su barca no alcanza, tiene que pedirle ayuda a otro. Ven, por favor, ayúdanos. Llenaron las barcas de tal manera que casi se les hundía el barco. Después de no haber tenido nada, los barcos se hunden. Entonces un pescador experimentado como Pedro dice: no puede ser. Esto no es natural, esto no es por mí, esto no lo hice yo. Él quedó tan impresionado, quedó conmovido su corazón. Y dice el versículo 8, mire el versículo 8, y grábeselo para siempre este versículo. Viendo esto que acabo yo de decir, de alguna manera me esfuerzo por describirlo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si usted analiza esto, el hombre quedó tan impresionado, empezó a conocer quién era el Señor. La primera vez solo él experimentó la mirada del Señor y lo que el Señor le dijo: tú eres Simón y serás llamado una piedra. Él no entendió nada. Muchas veces nos ha pasado eso. Hermano, dijo, yo cuando fui la primera vez a una reunión no entendí nada. ¿Cuántas veces lo he escuchado eso? Pero ahora está extendiendo algo, que Jesús no es cualquier persona. Es alguien que puede mover los cardúmenes, así se habla, ¿no? Cuando se trata de pájaros es una bandada, ¿cierto? Cuando se trata de bueyes y vacas es una manada. Cuando son peces es un cardumen. Y este tiene autoridad sobre los cardúmenes de los peces y los mueve para que vengan al lugar correcto. Entonces él cayó de rodillas, impresionado por su Señor. Y dice una palabra. Pedro piensa una cosa y dice otra cosa. Porque lo que está diciendo es contradictorio. Le dice, él viene, si el Señor está allá, él va donde el Señor y cae de rodillas ante él. Y le dice, Señor, apártate de mí. Qué extraño. Porque si él quisiera realmente apartarse, se habría arrancado. ¿Cierto? Cuando usted se quiere apartar de alguien, se aleja. Pero él hizo todo lo contrario. Porque su corazón quedó atraído por este Señor poderoso. Y la hermosura de este pasaje es que el pecador dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Qué lindo es este pasaje. Es que hay un encuentro entre el pecador y el Salvador. Un encuentro entre alguien que se siente podrido, se siente pecador, se siente inmundo, se siente sucio, se siente indigno, sin embargo se siente atraído por su Salvador. Qué hermoso es este versículo. Aquí comienza de verdad el camino de Pedro. De verdad comienza aquí, porque se reconoce pecador. Y aquí voy a decir algo que puede sonar un poco duro. Doy la explicación para que no duela tanto. De repente, en el lenguaje cristiano moderno, alguien podría decir, hermano, en el año 1900 y tanto, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Disculpe, pero no concuerda con la Biblia. Aquí un pecador cae rendido a los pies del Salvador y se reconoce pecador y aunque no lo dice, está diciendo, Señor, no soy digno de ti. Acéptame tú. No es que yo le hago el favor al Señor de aceptarlo. Bueno, ya, Señor, te acepto en mi vida. No, es mucho más serio esto. Yo soy un pecador perdido. Yo soy una persona miserable. Yo necesito que alguien me salve. Y Jesucristo es mi Salvador, entonces me rindo a Él y Él me abraza. Porque la pesca que había hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Segunda profecía de Cristo. Eres un hombre común, serás convertido en una piedra. Eres un pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. ¿Y cómo se cumple eso más adelante? Cuando tiras la red espiritual en el día de Pentecostés, ustedes lo han leído, 3.000 almas en un solo día. No conozco un predicador. Algunos predicadores modernos hacen que muchas personas vengan al frente a recibir, no sé, sanidad. Vengan al frente y vienen miles. Pero estos 3.000 que se convirtieron el día de Pentecostés, se convirtieron llorando, se convirtieron compungidos de corazón. Compungidos de corazón significa que hubo una revolución interior,
se rindieron al Señor, reconocieron que Jesucristo verdaderamente era el Señor, glorioso, resucitado, ascendido y que había enviado el Espíritu Santo. Esas son las conversiones que el Señor necesita. No solo gente que viene porque me gustan los coritos y me gusta la pantalla y me gusta... A mí también me gusta la zampoña y todo. Pero hermano, yo no vengo al culto por la música. Yo vengo porque amo a Jesucristo, porque Él me rescató, porque Él me transformó, porque Él produjo una revolución aquí adentro y me rendí al Señor. Qué precioso, hermano, cuando nos hemos rendido al Señor. Avancemos porque si no nos quedamos detenidos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Se juntaron los 3 6, hermanos, y tenemos problemas. Este es un versículo triste, ¿no? Dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, ¿eh? Qué triste que alguien se reúne y después ya no se reúne. Qué triste que alguien cantaba y después ya no canta. Se volvieron atrás. Qué triste. El Señor comenzó a hablarles cosas más profundas del Evangelio y la gente ya no se quiso comprometer con el Señor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Llamó a los 12, ya los otros se fueron, y dijo, a ver, venga para acá. ¿Y ustedes quieren irse también? Fíjese el Señor, con autoridad les habló, porque tal vez un predicador moderno le habría dicho, hermano, los demás, pero usted acompáñeme, no se vaya, quédese conmigo, compartimos hasta las ofrendas aquí, quédese. No, Jesús le dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí aparece nuestro amigo. Estamos conociendo el camino de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo, hermano, qué hermoso. En un momento en que otros devuelven la espalda y ya no caminan, hay alguien que su fe brilla y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos probado algo que tú tienes que nadie más tiene. Cuando tú hablas, esas palabras traspasan nuestro corazón, encienden nuestro corazón. Tus palabras son palabras de vida. Yo me quedo contigo, nosotros nos quedamos contigo. Y todos dijeron, lo acompañaron también. Y ahí el Señor vuelve a añadir una palabra. Él les dice, no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo. Ay, chuta, no me gusta esa otra parte. Bueno, ese es el Judas, fue el Judas. Pero no os he escogido yo a vosotros. Hermano, eso es lo lindo. Mira cómo sumamos. Serás una piedra, es una profecía. Serás pescador de hombres, es otra profecía. Y después le dice, tú eres mi escogido. Qué lindo. Hermano, el Señor nos quiere a todos como piedras para su casa. El Señor nos quiere a todos para que llevemos el Evangelio. El Señor nos escogió, somos bienaventurados. Qué lindo, cómo resalta la fe de este siervo del Señor. Sigamos avanzando. De aquí nos vamos a el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Aquí el Señor hace una pregunta aquí en el Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. El Señor Jesús
le hace una pregunta en el versículo 13, los interroga a los discípulos. Y le dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? En palabras simples, a ver, discípulos, ustedes escuchan a la gente que ven en la calle, los parientes, los vecinos suyos, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Piensan que tú eres un profeta reencarnado, poco menos. Y Jesús fue un poco más agudo y le dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Se puso más fina la cosa, vamos hilando más fino. Y otra vez aparece nuestro amigo Pedro. Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante es esta declaración. Andrés le había dicho, hemos hallado al Cristo. Después él dice, nosotros ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo. Y aquí cuando ya es interrogado y da a conocer lo que tenía en su corazón, le dice, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el cumplimiento de la profecía divina. Tú eres el Hijo de Dios, tú no eres cualquier hombre, tú eres divino. Eres hombre, pero eres Dios. Yo no voy a ahondar en esto porque aquí estas profundidades se las vamos a dejar a nuestro maestro que nos visita de Colombia. Hermano, disculpen estas cosas que yo digo, esas son de Gonzalo, hermano, son de Cristo. Pero hermano, el versículo 17 es extremadamente importante porque ahora el Señor Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si el Señor nos ayude, hermano, a seguir el hilo, yo sé que nos cansamos escuchando la palabra, pero piensen por un momento, el Padre que está en los cielos envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y en una conversación personal de Jesucristo con Pedro, le dice, Pedro, lo que tú acabas de decir no lo aprendiste de hombre alguno. Mi Padre que está en los cielos ha revelado a tu corazón lo que yo soy. Qué importante es eso. Que la fe que nosotros tengamos no es porque un pastor, un amigo, no sé, un pariente o alguien bueno nos pudo traer al Señor. Pero qué importante es esta relación directa con Dios. Dios nos revela a su Hijo en el corazón. Y Pedro tiene el privilegio de tener a Cristo a su lado, que le habla y le dice, mi Padre te ha revelado quién yo soy, y eres bienaventurado. Qué hermoso. De esto se va a compartir a la tarde con más profundidad. Yo lo dejo aquí. Solo digo lo importante que Pedro va avanzando de una piedra a un pescador, a un escogido, y ahora es un hombre con revelación. Podríamos pensar que la obra está completa. Podríamos pensar, este hombre ya podría ser pastor, podría ser evangelista, podría ser apóstol. A este hombre le podemos pedir cualquier cosa con todo esto que tiene. ¿Ya? Tuvo un encuentro con su Señor, es un pecador que se entregó al Señor, conoce la vida de Cristo y tiene a Cristo revelado en el corazón. Poco menos que lo levantamos, este es un hombre sabio. Gracias, hermano. Se cumple la palabra, hermano, el que da un vaso de agua a un siervo. Estamos en Cochabamba, hermano. No estamos en las praderas del sur de Chile. Hermano, de aquí en adelante, pongan mucha atención, porque lo que viene a continuación no es feliz. Aquí comienza a ser probado nuestro amigo Pedro. Y hago una pausa para decir esto. El Señor Jesús
no tenía 10 años para enseñarle a sus discípulos. Algunos de nosotros llevamos 20, 30 y quizás más años sirviendo al Señor y aprendiendo del Señor. El Señor tenía solo 3 años y un poquito más. Y tenía que dejar marcas. El Señor provocó estas circunstancias y permitió que Pedro pasara por todo lo que pasó para que la vida de Pedro y las experiencias de Pedro fuesen un ejemplo para nosotros. Aquí no miremos a Pedro como alguien ajeno a nosotros, porque Pedro se parece mucho a nosotros. Nosotros somos muy parecidos a Pedro. Y si usted encuentra errores en Pedro, yo podría decir, yo soy peor que Pedro. Si Pedro hizo cosas que no están correctas, yo tal vez he hecho cosas peores de las que Pedro ha hecho. Pero el hecho de que el Señor haya dejado estas experiencias de Pedro es como que nos traza un camino de cómo es la experiencia cristiana. Después de esto, dice aquí Mateo 16, 21, dice, desde entonces, después de todos estos acontecimientos, a partir de aquí, a partir de este momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ay, hasta aquí ellos habían visto los milagros del Señor, habían oído las enseñanzas del Señor, habían oído la sabiduría del Señor, habían probado el amor del Señor, pero ahora el Señor Jesús les habla en un lenguaje más profundo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Allá voy a padecer, me van a matar y voy a resucitar. Los discípulos quedaron mudos. Pero ¿cómo? ¿Por qué mejor no seguimos haciendo milagros? Sigamos multiplicando panes y peces, sigamos calmando la tempestad, sigamos resucitando muertos, sigamos echando fuera demonios. ¿Por qué tienes que morir? No lo podían entender. Entonces Pedro, aquí aparece nuestro amigo, y Pedro no puede quedar callado. Y Pedro dice, lo tomó aparte. Señor, ven. Y se lo lleva. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra, no sé si se usa mucho. ¿Qué es reconvenir? Bueno, varios sinónimos. Reprender, retar, llamarle la atención, aconsejar, amonestar. No sé, se me ocurren varios, pero más o menos por ahí es la idea. Es como queriéndole decir, Señor, estás mal, Señor, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre? Hermano, aquí hay Pedro no se da cuenta de lo que está haciendo. Pedro, recuerden que Pedro como pecador cayó rendido a los pies del Señor. Pero aquí se olvidó que el Señor era el Señor. Ahora parece que Él es el Señor. ¿Sí? Como que se invierten los papeles. Ahora Él está dándole consejo al maestro. No puede ser eso. Le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Le dio consejo al Señor. ¿Y sabe, hermano? Mira, aquí esto no lo dice la Biblia, pero esto lo dijo él lleno de amor por su Señor. Señor, yo no quiero que tú mueras. Tengo compasión de ti. ¿Cómo? En ninguna manera vayas a Jerusalén. No vayas a morir. No vayas allá, te van a tratar mal. No vayas. Porque él amaba al Señor. No quería verlo sufrir a su Señor. Aquí sale la mejor intención de Pedro. Pero el Señor Jesús, volviéndose a Pedro,
Ya, el Señor lo llamó, yo me imagino un poco la escena, le pongo imaginación. Se lo lleva, Señor, y empieza a aconsejarlo, y el Señor, un momentito, lo mira así como lo estoy mirando a usted yo ahora. ¿Ya? Y ahora no lo voy a mirar porque capaz que usted se enoje. Y le quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No sé cómo imaginarme en la escena. ¿Qué cara puso Pedro? Yo no sé si se puso azul o verde. ¡Qué reprensión tan violenta! ¿Se imagina usted que un pastor de la iglesia lo trate así a usted? Usted se va al tiro decimos en Chile, se va de inmediato. No vuelvo más a esta congregación porque me reprenden muy duro. Pero el Señor aquí lo dijo claramente. Y uno podría preguntarse, ¿cuál es el pecado de Pedro? ¿A qué le llamamos pecado nosotros? Por ejemplo, mentir. Pedro no está mintiendo. Robar es pecado. Pedro no está robando. Una inmoralidad, alguna cosa fea, ¿no es cierto?, de la vida íntima, que alguien engañó a otra persona, una inmoralidad. Aquí no hay inmoralidad. Nosotros le llamamos pecado a las malas palabras, a un vicio, a la mentira, al robo, a los pecados morales. Pero aquí no hay nada de eso. ¿Cuál es el pecado de Pedro? ¿Se fijan ustedes que hay una diferencia? Aquí está hablando el Señor. Aquí estamos conociendo al Señor. Muchas veces, hermano, nosotros nos consideramos buenos. Porque no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, no hemos estado nunca en la cárcel. Somos buenos vecinos y nos recomendamos como buenas personas. Tenemos buenas intenciones. Y justamente ahí está el punto. La buena intención de Pedro era contraria a los propósitos de Dios. Y aquí da la razón el Señor. Dice, me eres tropiezo. Te pones por delante de mí. Tú no puedes ponerte por delante de mí. Tu lugar es detrás. Yo voy delante, tú vas detrás. Y dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya. Nosotros ahora podemos explicar esto. ¿Cierto? Podemos explicar esto ahora, porque ¿cuáles son las cosas de Dios? ¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? Muy simple. Dios envió a su Hijo a este mundo, no solo para que fuese una buena persona, un buen maestro que hiciera milagros poderosos, sino para que fuera a la cruz y derramar su sangre en la cruz para la salvación de todos los hombres, para vencer a Satanás, vencer la muerte, levantarse en resurrección gloriosa y tener cielos nuevos y tierra nueva y tener una gloria eterna. Esas son las cosas de Dios. Si Jesucristo no moría en la cruz, nosotros no tendríamos salvación. La única posibilidad de salvar a los hombres era que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros. Estas son las cosas de Dios. Y Pedro no tenía esa visión. Pedro respondió de acuerdo a su naturaleza humana. Y esto lo podemos entender quienes llevan un poco más tiempo en el camino del Señor. Aquí existe un violento choque entre dos naturalezas. La naturaleza celestial del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el enviado de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino del cielo. Él viene a imponer, este es mi camino. Y el pobre Pedro es un hijo de Adán, es alguien terrenal, es alguien que está pensando en las bendiciones.
en las sanidades, en las prosperidades, en las cosas terrenales. Está pensando en lo humano, no en lo divino. Está pensando como hombre. Y el pensamiento, la naturaleza humana choca con la naturaleza de Dios. Y no hay reconciliación posible, no hay términos medios. O somos del Señor o no somos del Señor. Y la naturaleza humana tiene que rendirse ante la naturaleza divina. Y después el Señor lo explica de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí se puso serio el camino. Tomar la cruz significa que estamos muriendo a la naturaleza humana. Estamos muriendo a la fortaleza humana, a las buenas intenciones humanas, a lo que procede de mí mismo. En el fondo, esto es lo que a muchos cristianos, hermanos, y aquí voy a tomarme unos segundos de confianza. Los que llevan años en el Evangelio me van a entender. Y voy a hablar como alguien que tiene más de 40 años de convertido. Por la misericordia del Señor estoy aquí. Hermano, ¿cuánto cuesta entender esto a muchos cristianos? Hay cristianos que se pasan la vida entera y les parece que un buen cristiano es uno que no fuma, que no toma, que no va al baile, que no peca, que no es adúltero. Ese es un buen cristiano y además diezma. Buen cristiano. Pero la naturaleza del hermano está vivita. El orgullo está vivito. La buena intención humana, sus buenas ideas y su autoexaltación, su yo, está enterito. No hay marcas de la cruz. No hay quebranto de la fortaleza humana. No hay la buena intención humana a veces gobierna la congregación y termina dividiéndola. Entonces yo me junto solamente con aquellos que están de acuerdo conmigo. No tomo la cruz. No me reúno, no me junto con otro que no me gusta. No tomamos la cruz. No entendemos lo que es la cruz. Pero el Señor Jesús aquí le dijo firmemente a Pedro, y no solo se lo dice a Pedro, me lo dice a mí. Te lo dice a ti también. No estamos siguiendo nosotros, hermano, un movimiento político. No estamos siguiendo nosotros una creencia religiosa, doctrinal, donde yo estoy de acuerdo con la doctrina de tal predicador, de tal maestro, de tal teólogo, sino alguien que me traspasa, alguien que me transforma. No son las ideas que en mi cabeza yo las acepto por buenas. A mí me gustan los cultos donde se alaba a Dios con lágrimas. Eso es pura forma externa, hermano, perdóneme. Si su corazón no ha sido tocado, si su corazón no ha sido traspasado, si la naturaleza humana suya no ha recibido un golpe que lo derriba y lo quebranta y lo transforma en una persona humilde, con la humildad de Cristo dentro, entonces la obra de Dios está atajada. Me eres tropiezo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tropezar? La vida de Cristo no puede fluir. Hay un tapón ahí. Hay una pared, hay algo que mi alma está tan entera, mi carne está tan viva, que no le permito al Señor gobernar mi corazón. Y somos tropiezo, porque la naturaleza humana solo puede ver la conveniencia humana. Pero cuando la naturaleza humana se rinde ante la naturaleza divina, entonces decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si Pedro hubiese llegado a este punto y hubiese dicho: Señor, no entiendo por qué vas a Jerusalén, no entiendo por qué vas a padecer, no entiendo por qué vas a morir y menos entiendo que vas a resucitar. Pero tú eres el Señor, hágase tu voluntad. Nosotros te seguimos, aunque no entendamos nada, te seguimos. Pero no, Pedro tenía demasiada buena intención y funcionó por su buena intención. Cristianos, hermanos,
hermanos que llevas 10, 15, 20 años o te llevas 2, 3 años caminando, en algún momento tu naturaleza y mi naturaleza necesitan un golpe fuerte. Y el Señor Jesucristo provocó esto. Cuando el Señor Jesús dijo, yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir, sabía que Pedro iba a decir eso. Y sabía que esto iba a quedar escrito para que un día lo compartiéramos en Cochabamba. Esto quedó escrito para que tú y yo lo entendiéramos, para que avancemos en la vida cristiana y no seamos cristianos solo de emociones, sino personas a quienes el Señor los ha hecho morir a la vida vieja, a la naturaleza vieja, para que viva verdaderamente Cristo en nosotros. Y seamos verdaderas piedras vivas, que no tenemos solo la vida natural humana, sino que tenemos la vida del cielo, la vida de Cristo, la vida que está dispuesta a morir con tal de glorificar al Señor. Tenemos que avanzar con el mensaje. Si usted lee esto después, el próximo capítulo, capítulo 17 de Mateo, versículo 1, dice 6 días después. O sea, hay un salto, pasó un día y no hay nada que escribir. Pasaron 2, 3, pasaron 6 días y Mateo nos dice, no hay nada que escribir. Y un siervo del Señor dijo, después de una reprensión así, no te quedan ganas de hablar. No solo Pedro, sino los discípulos se quedaron mudos. Es que no es para menos, hermano. Hay que comprender al pobre hombre. En esa condición, hermano, yo me quedo en silencio. Yo creo que mire, disculpe, he dicho yo como 3 veces ya y estoy hablando contra el yo, ¿no? Démosle agüita mejor. Él estaba humillado, estaba golpeado. ¿Cómo entiendo esto? Triste. ¿Será que voy a poder saltar esta valla? ¿Será que voy a poder seguir al Señor? Es probable que haya dicho Pedro, hasta aquí nomás llego yo. Sus pensamientos, sus cavilaciones, su mente iba seguramente, pero pensaría, pero yo me entregué al Señor. Y yo creo que Él es mi vida. Él tiene palabras de vida. Él es el Cristo. Pero ¿y cómo? ¿Cómo rompo esta? ¿Cómo voy a poder seguir? Su mente debe haber ido muy lejos. Y tal vez pasó noches sin dormir. 6 días después, dice, Jesús tomó a Juan, a Jacob y a Pedro. Lo nombra en primer lugar. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. Qué misericordia del Señor, hermano. Miremos por un momento al Señor, esta actitud de Cristo. Lo había reprendido hace 6 días atrás de la forma más dura. Y el Señor sabía lo que había pasado. Y dejó pasar 6 días el Señor para que lo meditara, para que la palabra quedara resonando, la reprensión quedara ahí trabajando en su corazón como un molinillo. Pero el Señor dijo, lo voy a consolar, porque el propósito del Señor no termina. A pesar del fracaso, a pesar de esa actitud ciega e ignorante de Pedro, de esa buena intención, no lo abandono. ¿Te fijas cómo es el Señor? Yo me he equivocado, tú te has equivocado, pues no te abandona. La próxima experiencia lo lleva a un monte alto y ahí no me voy a detener mayormente. El Señor se muestra glorioso. Su rostro resplandeciente, su vestido blanco. Aparece Moisés y Elías junto a él, una visión en el monte tan preciosa. De eso vamos a hablar mañana, si Dios quiere. Y en ese momento Pedro, ahí le salió el habla, que estuvo mudo 6 días. Señor, qué bueno que estemos aquí, hagamos una entrada. Como queriendo decir, esto quiero para ti, Señor. Yo no quiero la cruz para ti, quiero tu gloria.
Y de nuevo el Señor tuvo que hacerlo callar. Pero no fue tan duro ahora, porque ahora fue Dios que le dijo. Claro que el miedo, el espanto que sintió al oír la voz de Dios, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y esa es la voz de Dios para ti y para mí. Digámoslo en boliviano ahora. Iba a decir en chileno, imagínense, no puede ser. Digámoslo así, en nuestros términos. Dios te está diciendo a ti y a mí: este es mi Hijo amado. Tienes que oír a Jesucristo, no a tu cabeza, no a tu buena intención. Lo que tiene que prevalecer es: óyelo a Él, síguelo a Él, sigue su palabra, ámalo a Él, aférrate de Él, no de tus propias ideas, aunque sean buenas. Hermano, yo creo que me tardé varios años. Decir 10 años es poco, me tardé más de 10 años. Y todavía estoy aprendiendo que muchas veces mis buenas intenciones el Señor las hace pedazos, las tritura, las vuelve polvo. Y quedo avergonzado y tengo que pedir perdón a todos. Porque no era la voluntad del Señor lo que yo estaba diciendo, solo era una muy buena idea del hermano. Sí, hermano, es buena tu idea, pero ¿será la voluntad del Señor? Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros hoy. Es a Él que tenemos que oír, no a lo primero que se te viene a la cabeza. No seas impulsivo, hermano, no, esto se soluciona así, hagámoslo de esta manera, vamos para allá, levantemos esto, hagamos una campaña. Momento, mejor vamos a los pies del Señor, a buscar la mente del Señor, a buscar la dirección del Espíritu Santo, a humillarnos para que sea Él quien nos dirija. Él dirija el curso de la obra, Él dirija el curso de la iglesia. Gracias, Señor. Mateo, tengo que apurar un poco el tranco ahora. Mateo 26. Ahora viene esto el Señor ya estaba en Jerusalén, y le dice en el Monte de los Olivos, Mateo 26, el Señor les dice que las ovejas serán dispersadas. Y Pedro responde en el versículo 33, Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí tengo una mala noticia. Pedro todavía no aprende la lección. Y dice, aunque todos se escandalicen. Imagínense que un hermano aquí, te puedo poner por ejemplo Daniel, pero prestado nomás, no de verdad. Imagínense que Daniel se ponga aquí y le diga: hermano, aunque todos ustedes dejen al Señor, yo nunca lo voy a dejar. ¿Qué significaría eso? Yo soy superior a todos ustedes. Yo tengo más fe que todos ustedes. Yo soy más consagrado que todos ustedes. Ustedes son unos débiles en la fe, ustedes van a negar al Señor. Es como hablar mal, menospreciar a los demás, pero Él no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Todavía está vivo su yo. Y Jesús le dijo, estas palabras del Señor son palabras con amor. Aquí no le dice, cállate Satanás. Aquí el Señor usa la paciencia. Yo creo que lo miró así y le dijo, de cierto te digo, que esta noche, o sea, un rato más, cuando se entre el sol, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, como no se puede quedar callado, le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano, momentito. Usted está mirando a Pedro. Mirémonos un poco a nosotros mismos. ¿Cuántas promesas hemos hecho nosotros? Hermano, promesas que nunca nadie nos pidió. El Señor les dijo aquí, a ver, ¿quién de ustedes
promete no negarme. No, el Señor no dijo eso. El Señor le dijo, ustedes van a huir, me van a dejar solo, se van a escandalizar. Pero Pedro, yo no, Señor. Se ofreció voluntario. Hermano, muchas veces cometemos este error nosotros. Estos somos nosotros. Somos incapaces de cumplir la promesa. ¿Y por qué no podemos cumplir las promesas? Porque tenemos una falla en el alma. Porque las fuerzas nuestras, la buena voluntad nuestra, la inteligencia nuestra, la buena intención nuestra no alcanza para hacer la voluntad de Dios. No alcanza. Mi vida no alcanza. Necesito otra vida. Mi energía no sirve, necesito otra energía. Mi poder no sirve, necesito un poder celestial para poder servir a Dios. Eso es lo que está en juego. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero misterio revelado. Y voy rápido en esto porque después en el capítulo 26 al final Pedro ya lo negó 3 veces y enseguida cantó el gallo. El versículo 75, el último versículo. Pero antes de eso, un versículo, este versículo cuando lo escuché que alguien lo predicó, yo dije, pero yo he leído tantas veces el capítulo 26 de Mateo y nunca había visto esto. Mateo 26, 58. Es como un versículo escondido. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Fíjese esa frasecita. Pedro se sentó para ver el fin. Oye, no tengo tiempo para explicar esto, la implicancia que se tiene esa frase. Porque esto revela el pensamiento de Pedro. Pedro dijo, Señor, hasta aquí llegamos. El Señor va a morir y se acabó la predicación, se acabó la conversión, se acabó los peces, se acabaron la multiplicación, los milagros, se acabó todo. Se sentó para ver el fin. Él no se sentó para ver el triunfo del Señor. Porque no tenía puesta la mirada en las cosas de Dios. Todavía las tenía puestas en los hombres. ¿Qué era lo que veía con sus ojos? Que el Señor Jesús estaba atado, azotado y sería llevado a la cruz. Entonces él se quedó esperando el fin. Y resulta que al final del capítulo, esto no puede ser una inspiración del Espíritu en el sentido en que era el fin. ¿Pero el fin de qué? Porque el Señor no era el fin del Señor, porque el Señor Jesús, aunque muriera, resucitaría. Entonces no es el fin de Cristo. Y en el último versículo, cuando dice que saliendo afuera, se acordó de las palabras que el Señor le dijo, me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Y el único fin que vio fue su propio fin. Lloró amargamente. Qué bien le hizo a Pedro ese llanto amargo. Qué bien te hará a ti, qué bien me ha hecho a mí todas las veces que he tenido que llorar amargamente mi fracaso, porque yo no puedo agradar a Dios a menos que Él me salve de mí mismo. Lucas, capítulo 22, versículo 61, dice así. El gallo acaba de cantar y Lucas agrega algo que no tiene Mateo, ni Marcos, ni Juan. Entonces, versículo 61, Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. El Señor estaba cautivo, el Señor estaba azotado, el Señor iba a ser crucificado. Cantó el gallo y el Señor, míreme un poquito, míreme, hizo esto. Y se encontró otra vez, por segunda vez. ¿Recuerdan que la primera vez el Señor lo miró? Y su mirada estaba llena de propósito. Tú eres Simón, serás transformado en una piedra. Y ahí está el Señor, y lo vuelve a mirar. Humanamente hablando, ¿qué diría usted? ¿Qué diría yo? Humanamente hablando, aquí permiso para decir esto. ¿Cuándo vas a aprender, cabeza dura? ¿No eres capaz de cumplir una sola promesa? ¿No eres digno de ser mi discípulo? No cuento contigo. Hasta aquí llegamos. Chao. No, hermano.
¿Usted sabe que las miradas hablan? Si alguien te mira con amor, tú te das cuenta. Si a una dama o un hombre la mira con mala intención, la mujer se da cuenta inmediatamente. Porque la mirada habla. ¿Cierto? Y aquí el Señor miró y lo miró con el mismo amor. Es como si le dijera: Pedro, me acabas de negar, pero yo te sigo amando. No he renunciado al propósito que tengo contigo. Yo he permitido todas las crisis que has tenido para ganar tu corazón, para ganar lo interior tuyo. Te sigo amando. Y esa mirada de amor no fue tanto el canto del gallo, fue la mirada del Señor. Dice, Pedro saliendo afuera, ¿sabes cómo me lo imagino ahora? Botado en el suelo, extendido en el suelo, con el polvo en su cabeza, llorando amargamente. Así es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es que usted comienza y dice: yo me convertí, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás aunque otros vuelvan, y canto coritos y no falto a ninguna reunión y participo de todos los estudios bíblicos de Tesoro Cristiano. Hermano, la vida cristiana, la vida con Cristo, es con golpes fuertes, donde se produce una revolución aquí adentro. Y más que una información en la cabeza, el Señor quiere ganar nuestro corazón y el Señor permitirá situaciones difíciles en que tú estás o arriba o abajo, pero el Señor buscará la forma de consolarte, y aunque llores amargamente, este llanto amargo es lo mejor que le pudo pasar a Pedro, porque se dio cuenta que no podía confiar en sus promesas. No podía confiar en su fuerza, no podía menospreciar a los demás. El único camino que le quedaba era humillarse delante del Señor y sentirse todavía indigno. Rápidamente en el Evangelio de Marcos, todavía Pedro está llorando, pero llega el tercer día. Usted sabe lo que pasó al tercer día de la muerte del Señor. Fueron a la tumba estaba vacía, los ángeles dijeron: porque buscan entre los muertos al que vive, el Señor había resucitado, no está aquí. Marcos 16, ahí los ángeles dijeron esto. Marcos 16, 6. Les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que voy delante de vosotros a Galilea, allá le veréis como os dijo. Fíjese la sutileza. Mire cómo nos habla el Señor por una frase tan cortita. Decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Cuántos eran los discípulos? En ese momento eran 11 nomás, recuérdense, porque Judas ya estaba muerto a esa altura. Entonces el ángel le dice a la mujer que le diga a los discípulos. Entonces la mujer podría decir: que vayan los discípulos. El Señor dijo que los discípulos fueran a Galilea, allá los va a ver. ¿Por qué tuvo que decir y a Pedro? ¿Acaso Pedro no es discípulo? ¿No era el primero de los discípulos? ¿No fue el que fue con él a la transfiguración? ¿No fue el que confesó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué tuvo que nombrarlo? Este versículo tan pequeño, esta frase, revela el pensamiento de Pedro. Porque Pedro en este momento pensaba, y el Señor sabía lo que estaba pensando: yo no soy digno del Señor. Por haber negado al Señor, no soy digno del Señor. Él no se sentía discípulo. ¿Será que alguna vez alguno de ustedes se sintió así? No soy digno, yo me quedo, no. Que vayan los demás, yo no voy, yo me quedo. Tengo vergüenza, ¿cómo voy a ir yo después de lo que hice? Pero el Señor te manda a buscar.
caído y todo, fracasado y todo, llorando amargamente y todo, el Señor te ama y te manda a buscar. ¿No le estará hablando el Espíritu Santo a alguno de ustedes ahora mismo? Quizás alguno de ustedes está temblando, está vacilando, está diciendo: yo no soy para esto, yo me quedo. Yo he fracasado mucho, tal vez el último retiro que voy. Y alguien me invitó, bueno, los lozanos son buena onda, voy a ir. Pero hermano, el Señor te está llamando porque lo amaba. Y termino con el Evangelio de Juan. Siento que la hora ha pasado mucho, disculpen. Ayúdanos, Señor. El Señor tiene una reunión. Juan capítulo 21. El Señor Jesucristo resucitado. Y había hecho un nuevo milagro el Señor, pero no nos detenemos en lo último. Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hermano, qué ternura de Cristo. Lo manda a buscar especialmente. Y ahora que el Señor fue, Pedro fue. No me ha desechado. Todavía me ama, a pesar de todo como yo me he comportado, a pesar de todos mis fracasos, todavía me toma en cuenta. Yo no puedo rechazar esta invitación. Voy, y estuvo allí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijese la tercera vez le dijera: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este pasaje a mí me costó años entenderlo y no sé si todavía lo entiendo en plenitud. Esta versión Reina Valera, no explica exactamente lo que aquí ocurre, porque traduce la palabra amor. La palabra amor en griego tiene varias expresiones. Existe el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que lo da todo, el amor eterno, el amor que no cambia, el amor ágape. Pero existe también otro tipo de amor, que es el amor familiar. Te quiero, te admiro, te aprecio. Y aquí hay un juego de palabras que no está en nuestras Biblias. En otras versiones de la Biblia está, donde el Señor le dice a Pedro: ¿me amas? Y usando la palabra: ¿me amas con este amor con que yo te amo? Y Pedro le dice: Señor, yo te quiero. No usa la misma palabra. Está aprendiendo. Es como queriendo decir: Señor, yo no soy capaz de amarte con ese amor. Está quebrantado su corazón. Y la segunda vez el Señor le vuelve a preguntar: ¿me amas? Vuelve a usar el Señor la misma expresión: ¿me amas con este amor eterno? Y yo te quiero, Señor, yo te quiero. Y la tercera vez el Señor cambia la palabra y dice: Pedro, tú me quieres. Y aquí se quebranta, se entristece, seguramente llora y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, yo no soy capaz de amarte con el amor con que tú me amas. Yo solo puedo admirarte, puedo quererte. Por primera vez, Pedro es sincero. No está prometiendo nada, no está haciendo tropiezo, está reconociendo su pequeñez. Y el Señor, a pesar de eso, a pesar de la limitación de Pedro, le dice: apacienta mis ovejas. Alguien dijo que este era como el tiro de gracia. El tiro de gracia es una palabra terrible, porque es cuando alguien está moribundo y todavía no muere y le dan el último disparo para que se muera de una buena vez. Este fue el golpe de gracia del Señor.
Y aquí tenemos un siervo quebrantado. Ahora ya no tiene alto concepto, no dice, Señor, yo te amo más que todos estos. Y te amo con el mismo amor con que tú me amas. No, Señor, yo apenas soy capaz de quererte, de admirarte, pero no me alcanza. Y esa sinceridad, Señor, cuando tú le dices, Señor, yo no soy capaz de ser fiel, yo te necesito. Señor, yo no soy capaz de caminar sin tropezar, es probable que mañana tropiece, yo te necesito. Señor, yo no sé si voy a poder caminar como tú quieres que yo camine, yo te necesito a ti. Eso le agrada al Señor. Y después, como veremos mañana, o como el hermano va a compartir esta tarde, hermano, el Señor no renuncia, porque la obra no es tuya, Pedro, la obra es mía. Tú vas a pastorear, pero vas a pastorear porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás un hombre lleno del Espíritu Santo. La vida tuya ya te diste cuenta que tu buena intención no sirve, que necesitas algo más, pero yo te lo daré todo. Y esa es la vida cristiana. Cuando nuestro corazón se quebranta, no por una mera emoción del momento que tú lloras para impresionar con tus lágrimas, no, sino cuando de verdad nos damos cuenta que estamos en un camino santo, que estamos en un camino eterno, que vamos a la gloria celestial, que estamos siendo preparados para reinar con Cristo junto al Señor por los siglos de los siglos. Esto es tan alto. Y yo no tengo modales, yo no sé, me cuesta gobernar mi dinero. ¿Qué voy a gobernar yo? Me cuesta ser fiel, me cuesta ser un buen padre, no sé ser buen marido, no sé. Entonces el Señor tiene el camino libre para meterse Él dentro de ti. Y ahora ya no eres tú. Y Pablo lo dirá de esta manera: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que el Señor quiere de ti. ¿Quieres eso tú, hermano? Levanta tu mano y dice: yo quiero eso, Señor. Yo quiero tu vida en mí, Señor. Tu vida es poderosa, mi vida es débil. Tú eres quien llevarás adelante tu obra. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que esta palabra, que tú permitiste que Pedro la viviera, hoy día nos refleja a nosotros en nuestros fracasos. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido debilitados y llorando en el polvo? Es tiempo, Señor, que Cristo viva en nosotros. Es tiempo, Padre, que tu Espíritu tome el control de todas las cosas. Con nuestras fuerzas nunca te agradaremos, Señor. Pero si tú vives en nosotros, todo será posible. Si la vida de Cristo se forma en nosotros, entonces será posible. Si podemos vivir por la vida verdadera que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que así sea en Cochabamba, que así sea en San Nicolás, que así sea en Sucre, que así sea en Moyocota, que así sea en Bogotá, en Temuco, donde tú nos tengas. Que así sea en esta parte del mundo, en esta parte de la historia, que encuentres verdaderos creyentes, donde la obra tuya está presidiendo en el corazón y nos sentimos atraídos por ti. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, que la palabra del Señor siga trabajando en cada corazón.